tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos desde hace tiempo y sobre todo a raíz de la llegada del COVID-19 a nuestras vidas y a raíz de las elecciones en México, que va a ser el tema que vamos a abordar en este episodio. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras y como verán ya cambió mi escenario favorablemente, espero, no espero, estoy seguro, estoy en un pequeño exilio californiano patrocinado por unos queridos amigos y pues desde aquí saludo a mis cómplices contagiosos de siempre, Mariana H., que sigue encerrada con sus post-its ahí, ¿no? Eso no cambiará para ella, supongo, No, salvo cuando se va a las Islas Maldivas sin se los decirnos. lleva, estoy seguro que se los lleva. Exacto, se lleva la pared completa para donde vaya. Y Nave Yeya desde su búnker neoyorquino, entonces estamos ahora sí muy internacionales. Mariana en la Ciudad de México, Nave en la costa, ¿qué la costa qué? La costa este Este, y yo en la costa oeste. Entonces, pues vámonos tendidos desde nuestros respectivos destinos y como decía hace un momento, pues ahora sí ya entramos a la etapa no solo de DC, sino DE, que es después de las elecciones y después de las elecciones en México, como se sabe. Y como se ha visto en pues en estas horas que han pasado desde hoy, lunes 7 de junio, las elecciones fueron, como decía, domingo 6 de junio, pues el circo mediático y el circo electoral, sobre todo, que veníamos padeciendo desde hace algunos meses y sobre todo en las últimas semanas, pues ya llegó aparentemente a su fin, pero ahora viene el circo post-electoral, ¿no? Yo de lo poco que he estado viendo, la verdad me he querido mantener en como digo, en esta especie de burbuja californiana de unos días en la que estoy, pues me traté de mantener un poco aparte de todo este circo, como digo, post elecciones, pero pues no me pude sustraer del todo. Y lo que más me ha llamado la atención es que, bueno, pues habíamos creído ya que se había caído el muro de Berlín en 1889, pero ahora parece que ya se levantó otro muro de Berlín, un nuevo muro de Berlín en la Ciudad de México, que divide y que sí parte efectivamente acorde pues con los resultados de las elecciones partió a la Ciudad de México en dos. Entonces, pues yo nada más espero que el Checkpoint Charlie vaya a estar en algún lugar que me quede más o menos cerca de la casa y que no me vaya a quedar, qué sé yo, en Xochimilco o por ahí, porque pues, no va a ser para mí nada ideal. Pero a ver, ustedes tú, Mariana, ¿cómo viste, pues ahora sí que el circo pre-A, ¿qué es? AE y DE. bueno, antes de entrar a tema, quisiera los puntos que a mí me llaman mucho la atención. Este muro de Berlín me parece peligroso porque ese tipo de divisiones no necesariamente ayudan, sino que hacen, o sea, refuerzan esta idea que claramente lo ha dicho el presidente, chairos y fifís, y eso no sé qué tan saludable sea para la democracia, para el país, para la política, para principalmente la sociedad. Dos, quisiera yo también platicar, porque ya sabes que mi fuerte también es el tema de la música, Uh -huh. de cómo se mal Sí. utilizó y se plagió a grupos como Molotov descaradamente y sin permiso, y ese es un juicio que yo seguí más o menos de cerca. Y otra aberración que fue el utilizar a músicos también, me parece una aberración, lo digo a título personal, regios, para este asunto de Samuel García en Nuevo León, y que entonces tienen el apoyo de músicos importantes y músicos mediocres, porque hay de los dos en ese video, que utiliza todos los elementos mediáticos fáciles, eh, también muy populistas, y donde juega un papel principal las redes sociales. Y no podemos no tocar el tema de los asesinatos. No, la violencia ya la tenemos como una palabra que es parte del paisaje, lo cual es absolutamente terrible, pero los asesinatos a candidatos es algo Sí. de terror. Entonces, esas tres cosas me parece que son importantes abordar. Y por último, híjole, ya hemos hablado de esta palabra de los influencers.
y cómo el Partido Verde Hijo. tomó a esta serie de, perdón, no es insulto, me parece más descripción que insulto, de mercenarios que no tienen nada que ver con la política, pero sí con una buena lana y que fuera de el rango, digamos, legal, o a lo mejor no se tenía contemplado el asunto de los influencers como una potencia para hacer proselitismo, y que por una no corta lana, como se suele decir, una muy buena lana por histories en Facebook o en Instagram o en sus canales de YouTube, se ganan por mención, hay por ahí 200,000 pesos por una historia de menos de 30 segundos. Entonces, veremos si eso es política y o democracia o basura, como yo la considero. ¿Tú cómo viste? No, totalmente de acuerdo y creo que acabas de tocar, Mariana, pues esta moneda, como muchas cosas en la vida, que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, la ridiculez y el absurdo y la franca, hay que decirlo, pendejez a la que llegaron muchísimos candidatos en su afán por ¿no? Por promoverse y por decir, voten por mí con botargas. Bueno, con decirles que después de ver varias de las campañas de candidatos ahí, por lo menos en redes sociales y con TikTok sobre todo, que fue como una de las redes sociales de mayor uso ahora para las campañas electorales, bueno, las botargas del doctor Simi me parecieron caballeros británicos del siglo XVIII, o sea, elegantísimos, comparados con las mugres y las verdaderas Ay, qué Dios. tonterías. Pues sí, es que de verdad, en esta cuenta de Twitter de la que hablamos en algún otro episodio de Zona de Contagio, que se llama Out of Context Sí, Candidatos, sí, sí, sí. bueno, o sea, espero que esa se mantenga muchos años, espero que pueda ser inclusive nominada al premio Nobel de algo, de la política o algo así, porque es verdaderamente el condensado de la pendejez del candidato mexicano, del candidato a político mexicano, ¿no? Pero por un lado tenemos eso, esa es la cara de la moneda irrisoria, que nos hace carcajearnos, que también demuestra muy bien esa idiosincrasia pinche del mexicano, ¿no? Del gusto por lo pinche, por Fácil. lo barato, por lo fácil, exactamente. Pero por otro lado está lo trágico. Del otro lado de esa moneda está esta serie de asesinatos que parecían ya, en algún momento yo dije, bueno, pues a lo mejor hay un asesino en serie o varios asesinos en serie sueltos ahí matando candidatos en distintas partes de México, ¿no? Entonces tenemos en estas elecciones se vio eso y pues obviamente son unas elecciones que pasaron mucho o que tuvieron mucho que ver con las redes sociales, ¿no? O sea, obviamente ahí se vivió en las redes sociales y básicamente en Twitter, porque ya sabemos que se dice redes sociales para hablar de Twitter. Entonces, básicamente en Twitter fue donde se hizo estas elecciones, ¿no? Estas elecciones del 2021. Pero a ver, tú, Nave, ¿cómo lo viste todo este circo Gracias por recordar que todavía estoy por acá. desde Nueva York? No, claro no, claro, siempre te recordamos. Ya sé que yo no lo viví tan cerca como ustedes, pero bueno. No, yo También, tampoco, bueno, perdón, yo lo viví cerca un rato y ahorita ya me salí de ahí, me exilié. ok, la realidad, sí, bueno, pues ya ustedes han dicho lo más importante. Obviamente era un circo grotesco, era una cosa muy extraña con este carnaval de personajes estrambóticos, uno tras el otro, cada uno superando en la estulticia y el absurdo y lo ridículo al siguiente. Pero todo esto, como Mariana ya dijo muy bien y tú acotaste, viene nada más como maquillaje encima de una cosa de atrocidad, de muerte, 88 muertes hasta donde yo sé. O sea, esto es increíble. O sea, esta campaña en cualquier otro momento sería una atrocidad, sería algo que hubiera habido que detengan este país, párenlo, arresten a todos y luego hablamos. O sea, esto es increíble, que estamos llevando a cabo o sea, ¿qué es esto, la revolución? O sea, estamos en una guerra civil, ¿cómo puede ser? Si estamos hablando de 88 candidatos muertos, no quiero imaginarme cuántas víctimas colaterales hay en todo esto. Y muy terrible también lo que tú dices, Mariana, porque es muy chistoso. Hoy yo creo que todos nos la pasamos riéndonos, muertos de la risa con la división de la capital en dos, con un lado rojo y uno azul. Pero como tú dices muy bien, la división geográfica para mí viene a enfatizar
todas las otras divisiones psicológicas, económicas, emocionales, que han venido ya golpeando, ¿no? Como golpeando y dejando una verdadera cicatriz en el tejido, en el tejido emocional de los mexicanos, no solo de los capitalinos, de todos. Y ahora tenerlo materializado de una forma así va a ser algo recurrente, va a ser algo que todo el mundo va a decir al oriente y al occidente. El oriente son estos, el occidente somos nosotros y viceversa. Lo de los influencers también terrible, pero eso se veía venir. Entonces no me sorprende mucho. Y lo único que, bueno, hoy creo que tenemos un súper invitado para esto. No podría ocurrírseme alguien mejor para comentar de esto. Pero la idea de todas estas opciones que no son opciones. Teníamos esta idea de, no, bueno, vamos a tener a 400 candidatos y pues el voto útil, ¿no? Y a mí toda esta idea del voto útil que puede tener realmente una utilidad, no lo sé, pero me parece poner la barra ya tan abajo, tan abajo, es un ideal tan pobre, ¿no? La idea de que pues nada más para castigar a porque no hay nada mejor, no hay ninguna opción mejor, y la gente que conocemos y hasta que los que no conocemos, millones fueron a votar sosteniéndose las narices con asco, porque era impresentable lo que se les dio como opciones. Es todo lo que puedo. Sí, me quedo pensando en por lo menos en la colonia donde sobrevivo, en la Ciudad de México, como los pósters de los candidatos, se me quedaron pues dos que yo decía, pero qué, una Dolores Padierna, por ejemplo, o sea, por amor de Dios, ¿no? Y otro, un tipo que salía, bueno, voy a recordar su pulgar así, en los postes de luz, porque era donde lo enrollaban ahí, ¿no? Como que no quedó otro lugar y lo enrollaban, y que se apellidaba o se apellida Reyes Peter o Peter Reyes, algo así. Yo decía, pasaba por ahí, veía esto y dije, pues, o sea, ni por uno ni por otro, ¿por quién? Voy a votar por el carnicero que me pasa. Ríos Peter, sí. Ríos Peter, el jaguar. Pues no sé, el jaguar, no sé. No llego a tanto a mí. Debe ser, sí. Oye, ¿y bueno, qué pasó con la grosera? La grosera ganó porque era la única que me tenía muy apurado. Ganó la grosera. Ah, ¿se acuerdan de la grosera? Claro. Pero la grosera me tenía muy apurado. Oye, pero yo creo que tenemos a alguien muy especial, ¿verdad, Mauricio? Exactamente, pues como Nave acaba de decir, efectivamente nuestro invitado de hoy, le quiero agradecer muchísimo que esté con nosotros, Héctor de Mauleón, periodista y escritor, y además de un gran amigo y socio en un pequeñísimo proyecto editorial que tenemos Héctor, nuestro productor Alejandro Borrego y yo, pues un colega y un cómplice de muchas batallas, para usar un lugar muy común, pero que en este lugar y en este momento sí aplica, que Héctor ha sido un cómplice de muchas batallas que hemos dado juntos y por separado, y pues ahora está con nosotros y le quiero dar pues una gran bienvenida. Bienvenido, Héctor, a Zona de Contagio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por hacer. Qué envidia verte así, Mauricio. Bueno, pues por primera vez me ven, si tuviéramos invitado a otro programa de Zona de Contagio cuando estoy en el DF, me hubiera visto cariacontecido, con la mitad oscurecida, porque tengo una luz pésima, ya me he regañado. ¿Cariacontecido dijiste? ¿Cariacontecido? Claro, cariacontecido, así se dice. ¡Qué gran palabra, güey! Muy apropiada. Muy apropiada además para el contexto que nos reúne ahora, que nos tiene a todos cariacontecidos, que es como hemos estado viendo. Oye, Mariana, pues también tengo mis palabritas, también uso de repente la RAE. Pero me parece que la voy a usar siempre ya. Mauricio está lleno de palabritas muy especiales. Puedo empezar a sacar otras de mi chistera, Pero bueno, Héctor, gracias por acompañarnos y qué bueno que pues estamos hablando, como ves, del panorama. Yo no sé si decirle apocalíptico, yo no sé si decirle que ya como vivimos en un apocalipsis permanente en México, pues ya es como parte del show, ¿no? Pero no sé cómo veas tú esto que hemos estado comentando, ¿no? Esta moneda de una cara completamente absurda y ridícula y una cara completamente trágica, como ya ha estado mencionando tanto Mariana como Nave. ¿Tú cómo lo has estado viendo? ¿Cómo lo has estado viviendo? Tú que estás como muy cerca del panorama político, ¿no? Bueno, lo de las elecciones, el resultado que se está viendo y que partió en dos, el mapa de la Ciudad de México, desde algún punto de vista fue completamente inesperado.
porque las encuestas que circulaban, la mayor parte de las encuestas no estaban registrando que se estuviera viviendo eso en la ciudad. Y sin embargo, había muchas señales de que algo iba a pasar. Había señales muy graves de descontento. Digamos, todos los agraviados, todos los lastimados que dejó el mal manejo de la pandemia en la ciudad, esos meses en los que vimos gente esperando en las puertas de los hospitales, haciendo colas para conseguir un tanque de oxígeno, estos meses de historias terribles frente a la indiferencia de un gobierno que no accedió a ayudar a los más necesitados para que se pudieran quedar en su casa y no tuvieran que estar saliendo a la ciudad a contagiarse, porque ya se vio que el mayor desastre que causó la pandemia fue pues entre los más necesitados que no tuvieron acceso a un confinamiento o nada parecido y que no tuvieron ningún tipo de ayuda. Luego estaba la molestia de los niños con cáncer sin medicamentos y sin atención. Estaba la molestia del desabasto de medicamentos que venía sonando en los medios muy fuerte desde meses atrás. Estaba el asunto de las ejecuciones y de la violencia en la ciudad, de la inseguridad en el transporte público, etcétera. Había una serie de señales y de repente creo que el golpe, la estocada final fue el derrumbe de la línea 12 del metro. Sí. Ya cuando esto se cayó y pasó un mes, que tuvieron un mes de gracia, digamos, para darle una respuesta a la gente, pero pasó un mes y no hicieron más que cubrirse unos a otros, no entregaron una sola renuncia, no hubo un solo responsable, solamente nos quedamos con 30 muertos que no tenían que haber muerto porque lo que habían hecho simplemente era tomar el metro para volver a su casa después de partirse el lomo todo el día. Y cuando ocurrió esto y ya no hubo a quien culpar, porque el desastre del sistema de salud pues era culpa de los neoliberales, la inseguridad era culpa de Calderón, la corrupción era culpa de Peña, etcétera. Pero en este caso no hubo a quien culpar porque ellos han estado gobernando la ciudad desde 1997, este mismo grupo político. Y este grupo político fue el que construyó la línea 12, este grupo político fue el que le tuvo que haber dado mantenimiento, le tenía que haber dado mantenimiento, y a este grupo político fue el que se le cayó, y a este grupo político fue también el que volteó la cara hacia otro lado y no quiso dar una respuesta a la gente. Había una molestia muy grande también, que era lo del movimiento feminista, la respuesta de ponerles una valla en el Palacio Nacional, de gasear, de acusarlas de estar infiltradas por los adversarios para golpear el proyecto de López Obrador, etcétera. Todas estas respuestas que fueron unas respuestas completamente torpes, ¿no? Entonces creo que estaba algo ahí en una ciudad que es muy dura, porque es una ciudad que efectivamente desde 1997 ha apoyado incondicionalmente los proyectos de izquierda. La votación que tuvo Cuauhtémoc Cárdenas cuando se convirtió en primer jefe de gobierno ha sido histórica, no ha vuelto a haber una elección con esa participación, pero desde ese momento la ciudad se convirtió en el bastión de la izquierda y desde ese momento, elección tras elección, la ciudad votó por la izquierda. Cuando quiso castigar al PRD, porque cuando el PRD llegó con Miguel Ángel Mancera, digamos, cuando llegó Miguel Ángel Mancera al gobierno, Mancera llegó con una votación altísima, más del 50% de la votación de la gente, y todas las alcaldías, la mayor parte de las alcaldías, por lo menos habrían sido 12, estaban en poder del PRD, el partido que estaba, o del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido que estaba apoyando a Mancera en la ciudad y a López Obrador en la contienda por la presidencia. Y a partir de ese momento, después de tener después de tener todo, en la siguiente elección, en la de 2018, la ciudad le quitó todo al PRD y le dio todo a Morena. Si uno veía el mapa por colores de cómo habían quedado las alcaldías después de la elección de 2018, pues era impresionante porque era completamente el color morado de Morena, y solamente había una pincelada azul en Benito Juárez, que era del PAN, una verde en Coajimalpa, que era del PRI, y luego por ahí el PRD y su aliado, creo que era el PT en ese tiempo, sí, pues tenían por ahí un par de alcaldías más. Entonces es brutal lo que pasa, porque la ciudad
de izquierda, no deja de ser de izquierda, eso no tengo la menor duda, siempre ha sido la ciudad más progresista del país y pues más de avanzada, decide dar un voto de castigo a un gobierno que no ha hecho más que mentirle todas las mañaneras. Ya le contaron las 80,000 mentiras que ha dicho en 3 años el presidente, la indiferencia, el haber ofrecido cosas que no cumplió, el haberse dado un giro hacia el militarismo, el haber expresado sus preferencias religiosas de la manera tan impúdica en la que lo ha hecho, en traicionar la agenda feminista, la agenda ambientalista, en toda la serie de traiciones y desencantos que han sido estos 3 años para los habitantes del país en general. Pero vuelvo a la ciudad porque pues la ciudad es una ciudad altamente politizada y altamente metida en el debate político desde hace mucho tiempo. Entonces, pues creo que todo esto fue contando para hacer esto que comentabas, Mauricio, que se veía en las redes, una efervescencia inusual para una elección intermedia. Las elecciones intermedias pues, no jalan mucho interés, no se comparan con las presidenciales. Y aquí, pues es la segunda elección intermedia con mayor votación desde 1997, es decir, pasó algo que la gente dijo, pues yo me tengo que levantar en la mañana, tengo que agarrar mi credencial de elector y tengo que ir a detener esto. Y otros también se levantaron y dijeron, pues yo me tengo que levantar a defender esto. No sé por qué. Porque toda la agenda de lo que se propuso en la campaña antes de las elecciones de 2018 ha sido traicionado, pero bueno, finalmente la mitad de la ciudad y una parte muy importante del país sigue apoyando ese proyecto, ¿no? Perdón, pero han sido también los más afectados, o sea, por la pandemia, por un montón de cosas, fueron muy afectados. Toda esta otra parte de Berlín o la parte marrón de Berlín fueron súper afectados por la pandemia y muchas otras cosas más como inseguridad y además una cosa, perdón, yo sé que vas a hablar, Montiel, pero no nada más omitir parte de la agenda, como tú dices, feminista y de los niños, sino además subirle de tono de manera absolutamente irresponsable y gratuita con cosas como el ya chole. O sea, le están reclamando a un señor que está acusado de violación, como es Salgado Claro, Macedonio, desde luego. y entonces le sacan el tema a los periodistas de manera respetuosa, me parece, porque es una pregunta y no es un ataque, es una pregunta de, ¡ay, ya chole! O sea, es demeritar absolutamente con una expresión que sabemos los chilangos, que es así como de, ¡ay, ya no me estés chingando con cosas que no importan! ¿No? O sea, es un poco la traducción del ya chole. Y eso ya me parece absolutamente ofensivo. Sí. Sí, y a mí lo que me interesa remarcar y que sigamos platicando de esto un momento, es lo del voto de castigo. Justamente lo que vimos fue, yo recuerdo, y ustedes también seguramente recordarán, que fue lo que pasó, el voto de castigo fue el que puso en el poder al PAN con Vicente Fox. O sea, yo lo recuerdo perfectamente, que después de tantos años, por supuesto, de esta como dictadura tamizada, ni tan tamizada a veces, ¿no? Del PRI, de repente esta posibilidad, como finalmente falso olor a cambio, pues fue lo que le dio el triunfo a Fox y por ende al PAN, ¿no? Sí. Y así tuvimos 12 años de PAN. Y luego, ¿qué vino? Después de Calderón y de su guerra contra el narcotráfico, otro voto de castigo para que volviera el PRI con Peña Nieto, ¿no? ¿Qué pasó cuando volvió el PRI? Dijeron, bueno, pues ya habíamos visto, o sea, otra vez, como decía un amigo elegantemente, la misma mierda, pero de distinto culo. Y ahora, ¿a qué vamos digamos, termina el sexenio de Peña Nieto con todos los desmanes que ya sabemos y corruptelas, etcétera? ¿Qué viene? Voto de castigo y le dan el poder a Morena y a López Obrador. Y ahorita, ¿qué estamos viendo a 3 años de haber llegado López Obrador al poder? Otro voto de castigo para su poder, no contra él. Pero lo que yo creo que viene, y estoy seguro, y yo sí creo que seré parte de eso, es 2024, ¿no? O sea, ahí viene, porque también lo que pude hacer un radar muy rápido hoy en la mañana de redes sociales, la mayoría de la gente que se veía que está realmente contenta, hubiera sido, pues sí, es un logro ciudadano, por supuesto, decir, pues ya les quitamos el poder total de la ciudad, ¿no? De la Ciudad de México a Morena. Y muchos decían, pero espérense porque ahí viene el 24, ¿no?
O sea, espérense porque ahí viene el 24 y tenemos que actuar para el 24, ¿no? ¿Tú cómo ves esto, Héctor? Este, hay una cosa en esta división de la ciudad que es que me parece que se ha leído de una manera equivocada. Sí, efectivamente está partido el lado poniente del lado oriente y empezaron a salir unos memes pues, de superclasistas de un pésimo gusto hablando de esto. Los que pagan impuestos y los que no, o los que trabajan y los que viven de subsidios, etcétera, que es esta idea estúpida que ha hecho que, que no se comprenda realmente lo que está ocurriendo en la ciudad, ¿no? El lado oriente, desde que llegaron los españoles, fue el lado de los pobres y de los olvidados. Los echaron junto al lago de Texcoco, donde había mosquitos y olían las algas mal cuando hacía calor y había enfermedades y las casas se hundían y todo esto. Y los españoles escogieron el lado poniente de la ciudad y desde hace 500 años la Ciudad de México fue creciendo así. Hay una crónica de Manuel Gutiérrez Nájera que habla de cómo la ciudad se va extendiendo por el Paseo de la Reforma y dice, y un día va a llegar a Santa Fe, que la espera como una novia envuelta en sus jardines de flores y no sé qué tanto. Y bueno, pues sí corrió por ahí, por Reforma, abriendo la Colonia Juárez y abriendo Polanco y abriendo Las Lomas y llegó a Santa Fe en las zonas de exclusividad, etcétera, y en las zonas atendidas por los gobiernos. Y en el otro lado quedaron las zonas que estaban fuera de la traza urbana española, las zonas de exclusión, las zonas de marginación, las zonas donde no pasaba ni la policía. Hay una crónica famosa de Altamirano, cuando a mediados del siglo XIX va a la Candelaria de los Patos y dice, aquí de vez en cuando pasa un tranvía como una sonrisa de la civilización, pero todo lo demás es basura, etcétera. Y pues realmente el lado oriente de la ciudad es el único lugar en donde empezó a hacer trabajo la izquierda. Es el lugar en donde la izquierda pues hizo sus organizaciones, sí, claro, con fines electoreros, etcétera, pero fue en donde se expresó por primera vez la ayuda de los gobiernos hacia sectores marginados de la población, poniéndoles un pavimento, poniéndoles un alumbrado, llevándoles el agua. El problema del agua en el oriente es tremendo. Las 3 meses del año no hay agua en el oriente, mientras en el lado poniente no falta, ¿no? Son cosas de una desigualdad brutal. Y en la izquierda, pues efectivamente, los partidos de izquierda, el PRD puso ahí sus clientelas, etcétera, pero son los que se quisieron meter a trabajar en ese lugar y lograron un contacto con la gente. Entonces yo creo que hay una relación, desde luego creo que hubo una operación política brutal en esa zona, porque además son zonas mayoritarias, son zonas donde hay altísimos números de población y de votantes, y entonces pues les interesa tener contentos o tener aceitada esa maquinaria. Pero pues creo que de por ahí viene un poco esto que estamos viendo. Y del otro lado quedó algo que el mismo presidente había ya visto, que en el otro lado pues está este sector de clases medias, de clases ilustradas, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué lo dice? ¿No? Son los lectores de Reforma los que están en contra de nosotros. Él lo atribuye a una campaña negra, a una guerra sucia de los medios, que por el impacto que tienen los medios dentro del público de la ciudad y más dentro del público, digamos, lector de periódicos y consumidor de medios, era más susceptible a la visión que estaban expresando esos medios. Lo que hicieron fue magnificar y dar a conocer la tragedia que estaba viviendo la ciudad, ponerle un altavoz a la tragedia que estaba viviendo la ciudad. Pero de algún modo no sorprende que el Oriente haya estado o haya manifestado un voto hacia ese proyecto, porque es allá donde llegan los programas sociales, es ahí donde llegó el dinero a los adultos mayores, a los ninis. Hay familias que ya tienen reciben 2 o 3 subsidios al mes, y eso se tenía que reflejar de algún modo en las votaciones, ¿no? Claro. Pero algo, perdón, Mauricio, nada más. No, adelante. Quiero enganchar con esto que dices, porque esto es súper interesante y fíjate, y estoy seguro que la gran mayoría de la gente no está consciente de estas diferencias entre el oeste y el este de la ciudad. Creo yo que es una historia bastante desconocida. Lo digo poniéndome como el primer ejemplo, ¿no? Es decir,
instintivamente sabemos que había esa diferencia, que había ese cisma. Sin embargo, las razones yo no las conocía, no me parecían claras. Pero lo que sí quisiera yo enganchar con lo que dices es con la idea de la izquierda. Es decir, sí, entiendo muy bien que, quiero entender que lo dices en un sentido muy amplio, la izquierda como un concepto bastante difuso y en el cual todos más o menos nos entendemos. Pero cuando hablamos de un proyecto de izquierda, ¿qué pasa ahora? O sea, tú que estás realmente ahí con el oído en el terreno y sintiendo la violencia de los dos lados, de la violencia del crimen y la violencia oficial en contra de ti como persona, olvidando toda tu carrera, olvidando todo lo que has hecho y reduciendo tu identidad a enemigo del sistema. ¿Cómo ves, primero, qué es la izquierda ahora o dónde queda la izquierda ahora? Y segundo, ¿qué pasa contigo en este panorama? Tú como alguien que eres un observador tan cercano. Yo creo que la izquierda vivió una tragedia que no, de la que nadie se dio cuenta, de la que pocos se dieron cuenta en la Ciudad de México, ¿no? Cuando viene la fuga de priistas de la corriente democrática que encabezaba Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Camacho Solís, Marcelo Ebrard, todos estos que se habían formado en el salinismo, que se habían formado en el priismo duro, etcétera, y que en el 1987 rompen con el PRI y se van a formar un frente, un frente democrático, como le llaman, nacional. Lo que hacen es que comienzan a cosechar a todos los pequeños partidos de izquierda y a todos los líderes sociales que andaban dando batallas en la izquierda desde hacía mucho tiempo, pero que no tenían lo que ellos sí tenían: estructura, dinero, la malicia política que el PRI les había enseñado para manejar las clientelas, etcétera. Pues los otros venían de la guerrilla, se acababan de bajar del cerro 10 años antes, no estaban fogueados en la vida política, parlamentaria, etcétera. Y entonces de repente llegan unos tiburones fogueados en las peores mañas del PRI, y lo que hacen es apoderarse de ponerse por encima de eso, poner su estructura y ponerlos a su servicio. Por eso llegamos a ver a pues, líderes sociales recogiendo portafolios para llevárselos a los priistas. Vimos a Bejarano, que tenía una trayectoria larga como líder social en comunidades urbanas, recogiendo dinero para llevárselo al priista que era su jefe, que era López Obrador. Entonces se encimaron las estructuras de los priistas y les enseñaron a los de la izquierda estas mañas que luego aprendió también el PRD, que era pues a vender cada tramo de banqueta, a vender absolutamente todo, ponerle un dueño y a alguien que esté generando centavos desde en los puestos ambulantes, en los mercados, en los bienes, en las invasiones de terreno, etcétera, volver la ciudad una máquina de hacer dinero para pagar elecciones y para enriquecer a los políticos. Eso lo aprendió muy bien esa izquierda, y esa fue la causa del desprestigio brutal en el que cayó el PRD y los políticos. El punto mayor de corrupción que no se había visto desde tiempos de Durazo, yo creo, pues fue lo del gobierno de Mancera, ¿no? El gobierno de Mancera fue excesivamente corrupto, la gente lo padeció y por eso lo castigó de esta manera, quitándole todo al PRD y dejando a Mancera en una situación de descrédito, de pérdida de credibilidad, de desprestigio inmenso. Y creo que por eso tomó auge el proyecto que encabezaba López Obrador del Movimiento de Regeneración Nacional, porque estaba prometiendo una vuelta a una izquierda que estuviera apartada de eso. Si uno ve, bueno, eso es un poco exagerado, pero vamos, digamos, si uno ve lo que decía en sus largos años de campaña, pues podía uno entender que había una agenda de izquierda en su discurso. Si uno ve lo que hace al llegar al poder, pues ve que todos esos postulados, todas esas ideas, todas esas intenciones desde la izquierda, pues hay que buscarlas debajo de la alfombra, porque lo que hemos encontrado es pues, un militarismo creciente, la austeridad brutal, neoliberal, más neoliberal que te puedas
que te puedas imaginar, etcétera. Entonces creo que ahorita todo esto, de lo que nos está hablando es en la elección de 2018 y en esta, de la crisis brutal que está viviendo la izquierda. Por ahí avanzó Movimiento Ciudadano como una opción de una izquierda, digamos, moderna, más joven, con otro tipo de discurso, y que no se quiso subir a la alianza del PRI y del PAN y del PRD. A lo mejor eso le va a redituar, y si lo hacen bien ahora, tienen 3 años para formar una opción que pueda crecer, una opción de izquierda que pueda crecer. Lo que aquí estamos viendo es que pues, la gente le dio una patada a Padierna, porque después de 20 años de los mismos personajes, pues ya todos sabemos qué clase de izquierda es la que encabezan Bejarano y Padierna. Entonces yo siento que hay una crisis muy seria de la izquierda en México, que por eso la gente la castigó, la gente que es de izquierda la castigó, y que se abre la posibilidad o la obligación de construir un proyecto nuevo, no este proyecto anclado en los años 30 de la época de Lázaro Cárdenas, en el nacionalismo revolucionario y en estas cosas de las dádivas. Voy a recorrer los ejidos para darles un martillo y una yunta y un costal de semillas a todos los mexicanos, que es uno de los sueños que tiene este señor, ¿no? Sí. A mí me parece, me parece increíble, y también hay que remarcar eso, pues el nivel de desigualdad que se ha, ¿cómo decirlo? Que se ha hecho cada vez más visible, ¿no? Se ha hecho cada vez más visible fuera de yo diría que fuera de las redes sociales, ¿no? Yo creo que también el hecho de estar a ver qué opinan ustedes, el hecho de estar tan supeditados a lo que se dice, a lo que se escribe, a lo que se grita, a lo que se blasfema en las redes sociales, también ha puesto una venda en cuanto a llamémosle así, valga el pleonasmo, a la verdadera realidad, ¿no? Como que mucha gente cree, y cuando digo muchas son cientos de miles de personas, creen que lo que ocurre, que la realidad ocurre en las redes sociales. O sea, que si no está alguien por ahí lo dijo, ¿no? Es que si no está en las redes sociales no existe. O sea, lo que no pasa por las redes sociales no existe. Y eso, pues... El antiguo, si no sale en la televisión, no importa. Exacto, o sea, si lo que no esté dentro de esos cuadritos, no existe. Entonces, creo yo que esta idea y los memes que mencionabas, Héctor, estos memes clasistas, y que van a seguir, o sea, ya sabemos, van a aumentar y van a aumentar y van a proliferar y se van a volver virales, muchos de ellos, y videos y chistes y malos chistes, quiero decir, racistas, clasistas, etcétera, pues tiene que ver con esto, con que hay una desigualdad incómoda que la gente que vive básicamente desde las redes sociales, en y a través y por las redes sociales, pues le está como causando ampolla ver eso, ¿no? Y yo creo que todos estos memes, todos estos malos chistes, todo este racismo y clasismo que ahí está, y que ya sabemos que Twitter sobre todo es nada más, como yo le digo, el principal tulyehualco digital, ¿no? Es el vertedero donde toda la gente va a tirar ahí su basura, y por lo poco que, como digo, hice el monitoreo hoy en la mañana, pues noté eso, y tú lo acabas de decir, y esta idea de que nos suena como divertida y jajaja, qué chistoso que seamos como la Ciudad de México, como un nuevo Berlín, pues no es nada divertido ni chistoso, porque es justamente el remarcar una desigualdad que, como digo, se está haciendo visible, es incómoda y no se quiere afrontar, salvo a través de los memes y de los chistes y del mal buen humor, ¿no? Y sobre todo seguirle, perdón, pero es que sobre todo seguir el discurso polarizante del presidente, ¿no? Que, como decía Mariana, nos ha dividido, ha hecho una división artificial en fifís y en chairos, y ha enfrentado a los mexicanos de una manera absurda, que va a tomar muchísimo tiempo sanar esa herida, ¿no? Sí. Va a tomar muchísimo tiempo, estoy de acuerdo. Y hay otra cosa que es, yo estoy de acuerdo que hoy en día las redes sociales llegan a muchas personas de distintos estratos, clases sociales, estados, pero yo creo, con todo respeto te lo digo, Monty,
que no es todavía el máximo de la población, porque hay un montón de gente que no tiene internet, pues deja tú que tenga Instagram y Twitter y Facebook, y lo que sí sigue, digamos, en cada cocina de cada casa humilde, o no sé, es una televisión, ¿no? En la chiquita, con antena de conejo, lo que tú quieras. Y entonces ahí es donde llegan los mensajes de muchos de los candidatos. Entonces, ¿qué se dice del mexicano? Es muy ingenioso y tiene mucho humor. ¿Y qué pasa? Por lo menos yo lo vi peor que nunca. A lo mejor cada año se dice lo mismo, ¿no? Como, oh, este invierno hizo más frío que el año pasado y el año anterior. Yo siento que esto fue patético, como que se quisieron valer en las campañas del humor. O sea, el candidato pelón no tiene un pelo de corrupto. O sale una chava que representa a las feministas, pero entonces la chava está rapada, tatuada, con medias de red, y le quita el martillo al güey del juzgado para ella decidir. A ver, espérate. A ver, hay que ser un poco más sutiles. No digo, o sea, por si fuera gracioso, ok, bueno, es una campaña que todo el mundo se va a acordar porque fue muy chistosa. O sea, todo el mundo se acuerda de esta campaña del INE de, pero te peinas, cuñado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque era gracioso y tenía esa jiribilla. Entonces, aquí no hubo una sola campaña que tuviera ese humor y se lo quisieron robar, lo que decía al principio. Por ejemplo, robarse la canción de Molotov, de Voto Latino, que es una canción que me parece muy importante, con mucha jiribilla, con mucho ingenio, eso sí, que salió hace muchísimos años, antes del 2000, y entonces se plagian la canción y entonces cambian Voto Latino por Voto Masivo Morena Raza. O sea, y sin pedir permiso, ese tipo de cosas. Y se han robado muchas canciones, pues no es la primera vez que lo hacen. O sacar la canción Ponte Nuevo, Ponte León, con músicos como Pato Machete, que es un músico importante en Monterrey, y con miembros de Genitalica, que es un grupo muy mediocre, y que están todos haciendo esta fuerza que sabemos que existe en Nuevo León, ¿no? Esta fuerza empresarial, musical, lo que tú quieras, pues porque existe esta fortaleza, y entonces para apoyar a este güey, y entonces además sacan todos los chistes que salieron en redes sociales, como los tenis fosfo, y entonces salen los tenis, y entonces ponte nuevo, ponte león, y somos matones. O sea, a mí me parece patético. ¿Y qué pasa? Que en el momento que funciona, entonces nosotros nos tenemos que callar la boca, porque tal vez eso es lo que funciona. Yo no creo que sea chistoso, yo no creo que sea original, bueno, por supuesto no original, pero en ese sentido sí me parece que es un grado de desesperación de intentar lo que sea a través del humor tener seguidores. No me parece ni chistoso ni ingenioso. Yo quiero hacer nada más una puntualización y justo quería que quede claro. Lo que yo veo cuando hablo de la desigualdad, justamente las personas que tienen acceso a Internet o que tenemos acceso a Internet, que tenemos smartphones, que tenemos computadores, etcétera, pues somos o son, ahí sí, perdónenme que no me incluyo, son las que están viendo esa desigualdad, ¿sí? O sea, los comentarios, el clasismo y el racismo se está gestando en las redes sociales, porque es la gente que tiene acceso a eso y está diciendo a las redes sociales, internet, y está diciendo, hijo de la guayaba, está tremendo esto, ¿no? ¿A poco hay pobres ahí en el oriente de la Ciudad de México? No manches, ¿a poco no les llega agua desde hace 4 meses? Ay, no mames, pero yo no quiero tener esa realidad conmigo, ¿no? O sea, entonces de ahí yo no quiero convivir con esa realidad verdadera, con esa realidad real. Era lo que me refería yo, ¿no? Sí, no, me queda claro. Ahí también está muy marcada pues eso, la desigualdad también. Por supuesto que hay una desigualdad tecnológica, como hay una desigualdad social, económica, ¿no? Entonces, me parece que eso, yo lo que veo como muy, entre muchas otras cosas, preocupante, es que esa desigualdad se vaya a remarcar, y como Neif decía al principio de este programa, que ya estamos entrando en el tramo final, pues, ¿qué es esto? La revolución, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Hay como yo también sentí, quizá, sí, básicamente a través de Twitter, el poco rato que me he hecho perder el desayuno cada mañana entrando a esa red, sí sentí
no sé si decirle ebullición, pero sí una atmósfera como de que algo está pasando, algo se está cocinando, que también tú, Héctor, lo comentaste, ¿no? Oye, pero Héctor, Sí, sí, sí. entonces eso nada más añadiría yo otro pequeño paréntesis. Y a esto, aparte, la panificación del DF, ¿no? O sea, la coyoapanificación. Zonas que eran los bastiones, están Claro. panificados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo ves tú? O sea, no qué vamos a hacer. Yo ya no puedo hacer nada, pero tú lo vives otra vez. Yo tengo mucho respeto por tu trabajo, tengo mucho Muchas respeto gracias. por todo lo que haces. Y realmente si a alguien me interesa oír, ahora es a ti. ¿Qué esperas de esta ciudad panificada, segmentada, fragmentada? Y tú como una persona que está siendo estigmatizada. Bueno, Oye, hay algo que es muy interesante porque veníamos de casi de la obligación del pensamiento único, del discurso de la hegemonía que daban los 30 millones de votos y la idea de que ya se acabó la historia, ya nosotros somos la culminación y aquí nos vamos a quedar ya instalados a hacer la cuarta transformación. Pues resulta que en 3 años se les acabó la euforia, se les acabó ese discurso de legitimidad electoral y de este discurso hegemónico. Y ahora tenemos una ciudad que yo no diría que está pintada de azul, que está panificada. Sí es un dato el hecho de que Coyoacán, por ejemplo, esté en manos del PAN después de que Coyoacán ha sido el bastión de los radical chic, Claro. desde el 97, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que esto es algo que eso es lo que para mí me parece lo más alentador de lo que acaba de pasar, porque nos demuestra que la ciudad es dinámica, que nos demuestra que la ciudad tiene opinión, que nos demuestra que la ciudad no se deja imponer estos discursos autoritarios, que la ciudad o una parte muy importante de la ciudad no está comprando todo lo que le están diciendo. Dio un cheque en blanco, pero como ya pasaron 3 años y nada de eso se dio, entonces retiran el cheque en blanco y lo dan para castigar, como un voto de castigo, se lo dan a otra opción. Yo no creo que la ciudad vaya a dejar de ser de izquierda. No creo que todas las libertades, todos los derechos que se han conquistado, todos los espacios que se han ganado, vayan a dejar de existir porque llegaron estos partidos. Yo creo que pueden llegar y se pueden ir en 3 años, de la misma manera que se fueron todos estos delegados que llegaron colgados de López Obrador, nada más pues a nada, a hundir la ciudad más de lo que ya estaba. Ahora, del otro, pues las redes sociales, ellos mismos desataron estos linchamientos contra quien no estaba de acuerdo y quien no pensaba como ellos. He tenido el honor de figurar 4 veces en la mañanera. Claro, no cualquiera tampoco. Lo cual pues desata campañas de linchamiento y de que duran 3 días diciéndote hasta lo que te vas a morir. Cada que pones algo aparece en una jauría de tal y no sé qué tanto. Pues la verdad es que pues yo no me he guardado, no he cambiado, no me he guardado nada, no he callado, sigo haciendo mi trabajo y si ellos tuvieran algo que sacarme, pues ya lo hubieran sacado, ¿no? Porque ellos te descalifican diciendo que eres corrupto, que eres un chayote. Pues si tuvieran el menor indicio de eso, ya lo hubieran explotado. Porque es lo que hacen, porque eso es su método de ataque y etcétera. Entonces, pues yo estoy tranquilo en eso. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, me ha ido bien haciéndolo, creo que tengo credibilidad y para un periodista pues eso es lo más importante, lo único que tienes es tu nombre, todo lo demás pues son digamos anécdotas, ¿no? Sí. Ahora que hablaban de la panificación, a mí lo que me preocupa es que siga avanzando la bachificación de la Ciudad de México. Eso lo platicaba con un taxista. No, sí, cuando estábamos hablando, una de las pocas veces que uno, sobre todo ahora con pandemia, además con la boca tapada, que medio entiendes lo que está diciendo el chofer del Uber, ¿no? Y yo le preguntaba, a él me empezó a preguntar así, ¿qué usted ya sabe por quién va a votar? Le dije, no, pues es que no hay para dónde hacer esto. Le dije, y la broma típica, pues igual podría votar por, qué sé yo, el Chavo del Ocho, por Cantinflas, qué sé yo, ¿no?
Y entonces, y le dije, ¿y usted por qué iba a votar? Dice, pues por alguien que detenga esta bachificación. Y yo como que no entendí cuando me lo dijo, ¿no? Entonces dije, ¿pero la qué? Me dice, la bachificación. Dice, es que están toda, la ciudad está muy bachuda, me dijo. Es la primera vez que oigo ese término, ¿no? Está llena de baches. Y le dije, no, y es verdad. Entonces, ahora que Héctor decía, entre muchas otras cosas, pues, que estos delegados que llegaron con López Obrador y que morenizaron la morenificación de la Ciudad de México, pues ni siquiera se dedicaron a tapar un pinche bache. Por lo menos en la colonia en la que yo vivo, todos los baches están, y perdón que me vaya a hablar de baches, pero es importante porque se echan a perder los autos, se echan a perder las piernas, se echan a perder las bicicletas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es nada más como una muestra, ahora sí que nunca mejor dicho, a ras del suelo, de la ineptitud de los delegados que han estado ahí. O sea, llegan, prometen, dicen esto va a cambiar, esto va a ser, y sigue exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no creo, o sea, ya lo he dicho en otras emisiones de Zona de Contagio, soy lo que le sigue y todavía cada vez más me hago más pesimista, más realista yo diría. No creo que vaya a cambiar nada con la llegada de estos nuevos delegados, no creo que los baches, no creo que mi calle se deje de inundar en temporada de lluvias un día sí y otro también porque llegue un delegado del PAN a estar ahí en la delegación en la que vivo. Pero bueno, pues por lo menos sí fue muy interesante ver este cambio que, como tú decías, Héctor, al principio, pues no se veía venir. Sí se sentía algo que iba, o sea, un descontento generalizado, como una especie de rumor subterráneo, como del rumor del metro que estaba corriendo por debajo, y que finalmente afloró en los resultados pues de las elecciones recientes, ¿no? Estamos ahora sí ya pues ya finalizando este emisión de Zona de Contagio. Entonces me gustaría, Héctor, que dieras así como una última reflexión, una última pincelada. Si quieres ponerte una botarga, también puedes hacerlo. Está permitido. No, creo que aquí la política y los partidos políticos pues demostraron el nivel que tienen, el nivel esperpéntico en el que se mueven, pero creo que los ciudadanos demostraron el nivel que tienen en esta elección, sobre todo en lo que se refiere al castigo en la ciudad, ¿no? Fue muy distinto lo que pasó en el interior. Cada circunstancia local tenía o digamos, cada elección local tenía una circunstancia, pero creo que en lo que tiene que ver con la ciudad, pues creo que el mensaje que manda la gente es muy esperanzador y además creo que nos muestra la importancia, porque el INE hizo las cosas con una pulcritud, que nos muestra la importancia del INE y de defenderlo, hoy que desde el poder se han empeñado en quitárselo al instituto para devolvérselo a Bartlett. Entonces, creo que el INE da una lección ejemplar y que la gente que fue funcionario de casilla y que se levantó en la mañana y que contó los votos y que no hubo ningún incidente en todo el país digno pues, de escándalo. Hubo 6,000 incidentes como se dan en todas las elecciones, pero digamos nada que fuera un escándalo, pues manda una señal de que esta democracia que todos despreciamos no está tan mal. No va tan mal en términos de la institución, que la encargado de arbitrarla y los encargados de ejercerla, ¿no? Que son los ciudadanos. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. A ver, una reflexión final, Mariana. No, adelante ustedes, porque tengo que subir corriendo, está empezando a llover y tengo que ir a subir, a cerrar la ventana. La ropa. A quitar la ropa. A quitar la ropa. Denme un segundo. Dile a tu delegado. Oye, bueno, mira, pues ya se acabó esto y a mí me da muchísima pena que no hablamos más de la violencia, más de esto que mencionamos al principio, esta campaña criminal, que no es una campaña, estoy seguro que son 10,000 campañas criminales que están teniendo lugar en la ciudad, en el país, y que cobraron tantas vidas y que convirtieron esto en jornadas verdaderamente muy, muy rojas. Y me hubiera encantado oír un poco más de lo que piensas de eso. Y también me hubiera encantado escucharte hablar un poco más acerca de esta gran diversidad de políticos amateurs y lo que aportaron o lo que no aportaron. En fin, no sé si puedas un poquito, en un par de mientras Mariana recoge los camisones, ya tú puedes
No, es que de verdad, yo en esta ocasión vi cosas que no, bueno, en los términos de la violencia, es una de las elecciones más sangrientas y brutales. Se habían detectado 500 actos de intimidación, de amenaza, de secuestro, de levantón, de golpes, y de homicidios, 38, 39 candidatos. Fue una elección en la que el narcotráfico impuso en zonas completas a sus candidatos, en toda la tierra caliente de Guerrero, la zona caliente de Guerrero. En 8 municipios nada más compitió un candidato, porque bajaron a todos los otros, a los que el grupo criminal, la familia michoacana, no quería, los convencieron de bajarse y los bajaron. Entonces, en las elecciones, pues nada más había el candidato que estaba palomeado por estos grupos. La violencia de imponer a la hija de Salgado Macedonio contra todas las evidencias, la manera en la que mataron a la candidata de Moroleón arriba del templete a tiros, sí, no. Y después resulta pues que el hijo de la señora era el jefe de plaza del cártel Jalisco ahí. Son eventos que indican hasta qué punto hay zonas del país en manos del crimen organizado. Estados Unidos decía que el 30%, el presidente se escandalizó mucho, pero creo que todo lo que hemos visto en términos de violencia electoral son focos de los sitios en donde está operando el crimen organizado, donde el crimen organizado operó la elección para imponer a la gente que quiere o para eliminar a la que no quiere, y que esos son los lugares precisamente en donde están ocurriendo las peores cosas, los hechos de mayor violencia en México, ¿no? Por eso mismo, y ya nada más para hacer mi cierre, o sea, está a tal grado de, cagadero el país en términos de violencia, de injusticia, de inseguridad, que me parece ofensivo toda la serie de chistitos y influencers, fosfo, vamos a hacer una canción. No, espérate, no es momento para hacer chistes. Entonces, si tienes una campaña certera, clara, sin palabras como coadyuvar, recuperar los valores, ¿qué es recuperar los valores? O sea, eso puede ser cualquier cosa. Entonces, si eres certero, claro, para todo el mundo, tanto para los de la muralla de un lado, para los de otro, en todo el país, entonces yo creo en ti. No que hagas un chistito que no causa gracia y que nada más es una cosa para ganar una elección, no para mejorar tu país, para ser el ganador. Sí, punto. sí, sí. Sí, yo cerraría, antes de dejar a Nate para que den el cierre estelar de costumbre, decir por favor, no son simpáticos. No. Los candidatos no son simpáticos, no se quedan ni simpáticos, de verdad. Creo que yo lo había citado en otro episodio de Zona de Contagio, pero no se va a olvidar, voy a tener pesadillas el resto de mis días con esa imagen de la candidata de no me acuerdo qué partido, que estaba algo así, era como, empezaba el spot así. Y despertaba, sí. Los ciudadanos finalmente despertamos. Oiga, no mamen, de verdad, o sea, no mamen, de verdad. O sea, hay muchas otras maneras de ser. Bueno, no sé si esta señora la tenga, pues, o que sepa ser ingeniosa e inteligente, pero no son chistosos, de verdad, no son chistosos. Y tampoco son chistosos toda la andanada, la catarata de memes racistas y clasistas que ya hay y que va a seguir habiendo. No son chistosos. Así que, por favor, bueno, pues, como decían, ahora ya que citabas tú, Mariana, el anuncio del INE, pues yo diría así como el gordito que nunca me acuerdo su nombre, pero sí me acuerdo del nombre de la hermana, el de ciérrale, Amanda. Carmelina, no, ciérrale, era Amanda, ciérrale, pues ciérrenle también. Pues muchas gracias por acompañarnos, Héctor de Mauleón. Quienes no conozcan a Héctor, por favor, una manera de seguirlo, además de en su cuenta de Twitter, que es una de las cuentas como más críticas y más inteligentes que hay en medio del tullehualco digital de azul, es en el diario El Universal, pero también están sus libros. Héctor, como ya dije al principio, un gran cómplice y amigo de hace muchísimos años. Empezamos en un periódico que creo que todavía sigue existiendo, donde Héctor, me consta, se sentaba, porque no había sillas, en cubetas de Sherwin-Williams, de pinturas Sherwin-Williams vacías. ¿Te acuerdas, Héctor? Con 2 directorios
con dos para alcanzar directores el escritorio. para alcanzar el escritorio. Así nos conocimos trabajando en esas circunstancias y bueno, pues ahora ya estamos juntos en otros proyectos y me da gusto que nos hayas acompañado en esta emisión, querido Héctor. Por acá nos seguiremos viendo y Un dejo a abrazo muy Nate, fuerte, muchas gracias. para que cierre el Bueno, broche ya de oro. saben, por favor, suscríbanse, píquenle al me gusta, compártanlo con sus cuates, díganle a sus familiares, díganle a todo mundo que nos vengan a ver. Insisto, no sé si van a ganar nada bueno, pero háganlo de todos modos. Y Héctor, gracias, en serio. Y lástima que tampoco pudimos hablar de literatura y de otras cosas que sé que te interesan y los cuales eres también muy, muy excelso. Muchísimas gracias, Nate. Un episodio. abrazo muy fuerte. Hombre, Abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio.